22 y vamos a leer el verso 30. 22:30. Amén. Dice la palabra del Señor. Leamos, hermanos, verso 30. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Voy a leerles la porción. Nuevamente dice: busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Amén. Para poder interpretar un poco esta porción es necesario, ahí aparecen dos palabras que están, lo que es vallado y lo que es brecha. Vallado es un muro. La palabra que se usa aquí es específicamente para un muro de piedras, como el que levantaba Nehemías en la reconstrucción de Jerusalén después del exilio. Y es un vallado también, este vallado también se le conoce a una pared, a un cerco, se le da la misma palabra, muro, ya se los mencioné. Y luego aparece también la palabra brecha, y brecha es una rotura, así literalmente es una abertura irregular. Amén. Entonces, en ese sentido, la porción habla de la búsqueda del Señor, de alguien que pudiera hacerle frente a Él y que se pusiera delante de Él a favor del pueblo. Y lastimosamente hay un ay ahí de parte del Señor que dice: y no lo hallé. Amén. Como les decía, brecha es una rotura, una abertura irregular, especialmente en una muralla, en una pared, en un muro. También se le llama brecha a la rotura que se hace en el frente del combate. Es percutir, eso es estar constantemente golpeando, percutir la muralla de una fortaleza hasta derribarla, hasta derribar un trozo de ella, de modo que se formen ruinas y declive, se caiga, para que puedan penetrar las tropas en su recinto para hacerla rendir. Esa es una explicación de brecha bajo el término de la militar. También es un resquicio por donde algo empieza a perder su seguridad. Hacer brecha en algo es debilitarlo. Es una herida, especialmente cuando es al hombre o al animal, a la cabeza. Es abrir la cabeza, una brecha. También se puede utilizar, hacer brecha, como persuadir a alguien, hacer impresión en su ánimo. También es dar los primeros pasos en algo, venciendo de algún tipo su resistencia. Es importante lo que le he mencionado, 6 elementos que le he mencionado de la definición de esto, porque vamos a verlo a la luz de la palabra. Entonces, ponerse a la brecha, que es lo que pedía el Señor, es impedir que lo anterior suceda. Amén. Que lo anterior suceda. Rupturas en la pared, en los frentes de combate, la seguridad de algo o de alguien,
la debilidad, o sea, impedir que se debilite a alguien, que no le dañen la cabeza a uno, que no lo persuadan, que no lo impresionen en el ánimo, o sea, que no lo convenzan, ¿verdad? O no lo desanimen, a eso se refiere. Entonces, en la Escritura aparece esta figura, que es interceder entre el pueblo y Dios, entre el pueblo y Dios. Mucho tiempo yo había creído que me voy a adelantar un poco, pero eso había creído yo, y creo que tal vez algunos han compartido el pensamiento, y es que yo creía que estar a la brecha era ir adelante en la batalla, ¿verdad? Y que el Señor venía detrás como verdadero guerrero, Él haciendo todo el trabajo, pero yo al frente, ¿verdad? Como estandarte, contra toda hueste, contra toda potestad y contra todo el reino del mal, así, vestido de armadura y con espada y gran diestro para pelear. Pero meditando en esta porción, veo que no es eso lo que está diciendo el Señor. Literalmente no está diciendo eso, sino que Él quiere que alguien le haga frente a Él, al Señor, imagínense. Que alguien le haga frente a Él. Que alguien se ponga en contra del Señor, pero para defender al pueblo. Amén. Lo vamos a ver, porque la Biblia explica, ¿verdad?, esto mismo en otras porciones de la Biblia. Si usted me acompaña al Salmo 106, verso del 21 al 23. Dice en el verso 21, olvidaron, el pueblo, ¿verdad? Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos. ¿Quién? Dios trató de destruir a ese pueblo. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Amén. Ahí está, en ese canto tan precioso, está describiendo un hecho histórico, algo que aconteció cuando el éxodo del pueblo, y que Moisés se puso, ¿verdad?, en contra de Dios, en el sentido de enfrentarlo para proteger al pueblo. Sí, vamos a leer esa porción que está en Éxodo 32 para hallar un poco más de sentido a lo que estamos diciendo. En el Éxodo capítulo número 32, verso 9. Verso 9. Dice el verso 9, y dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. El pueblo de Israel, en el período en que se aparta Moisés para recibir la palabra de Dios, o sea, las tablas de la ley, ellos en ese período se desesperaron y construyeron un becerro de oro y empezaron a hacer una fiesta que no era a Jehová, que no era a Dios. Y recordaban ellos el paganismo que habían tenido en Egipto. Entonces el Señor oye el ruido con asombro de este pueblo y decide eliminarlo. Mas sin embargo,
A pesar de tener la razón Jehová Dios, Moisés siente compasión por su pueblo. Entonces, ponerse a la brecha aquí, para Moisés, era defender lo indefendible. El pecado había condenado al pueblo de Israel, así como el pecado condenó a la humanidad. Y de la misma forma que Moisés defendió lo indefendible, Dios defendió lo indefendible de la humanidad, enviando a su Hijo amado, en favor de nosotros que no lo merecíamos, que habíamos pecado, por nosotros los pecadores. Y ese fue un acto de amor de parte de Dios para con la humanidad, y era un acto de amor que experimentaba Moisés por su pueblo, tanto así que era capaz de enfrentar al Señor Dios, al Dios Padre. En Números capítulo 16, voy a hacer varios ejemplos de la Escritura. En Números capítulo número 16, más adelantito. Gracias. En el verso 45, desde el 44 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo, está otra vez Moisés en escena: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Amén, hasta ahí. Entonces, en esta porción de la Escritura hay una rebelión comandada por Coré, y se rebelaron contra sus líderes y se rebelaron contra Dios. Lo más duro era que se habían rebelado contra sus líderes, porque el Señor había puesto a esos líderes, a Moisés y a Aarón. Entonces, rebelarse contra la autoridad de ellos era rebelarse contra Dios, y eso a Dios, para Dios era un pecado. Entonces se enciende el furor, como dice la Escritura, y decide terminarlos. Pero en medio de esto, a pesar de haber sido atacados y agraviados Moisés y Aarón, Moisés se postra cuando recibe lo que Dios va a hacer, las palabras de Dios, las palabras de Jehová. Él recibe lo que se va a hacer, ellos se postran, pero rápidamente Moisés da unas instrucciones a Aarón de qué hacer, una forma de expiar al pueblo. Por eso le dice que tome el incenciario, tome fuego del altar, ponga incienso y lo queme. Y dice que cuando Aarón lo hizo, entre medio de los que estaban muriendo, de los que habían muerto y de los que estaban todavía con vida, cesó la mortandad. Entonces, acá se puso a la brecha también Moisés ante el dictamen del Señor y entre el pueblo, que era el que iba a sufrir el castigo. Y lo que, aunque es cierto que habían sido atacados y agraviados, y tenía razón Jehová, y era bueno para Moisés hacer esta depuración, Moisés sugiere una forma acá de interceder por el pueblo ante ese pecado de Coré. Y ese es el carácter del siervo de Dios. Este debe ser el carácter del siervo de Dios.
no exasperarse ante la provocación, ante la maldad, ante la ingratitud de unos cuantos que afectan el ministerio, que afectan la obra de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Entonces, a pesar de todo, Moisés siempre sentía compasión y podía manifestar misericordia a pesar, y por el pueblo, a pesar de que estos hubiesen fallado y él tener la razón. No importó la razón para Moisés, no importaba para Moisés qué tan librado podía salir él de esa situación, como en la anterior también. Imagínense que para un líder decirle, te voy a escoger a otro pueblo, todo este pueblo lo voy a eliminar, un pueblo que ha venido siendo de estorbo para el liderazgo de Moisés, no su totalidad del pueblo, pero el Señor generaliza a todos aquellos partícipes del pecado de la celebración y de la elaboración del becerro, y en ambos casos Moisés siempre está exponiéndose delante del Señor, exponiéndose a pesar de que sería beneficiado del actuar de parte de Dios. Amén. Pero esta obra intercesora demuestra el carácter de Dios. Así actuaría Dios. Cuando nosotros, hombres y mujeres, manifestamos esa valentía de enfrentar al Señor en beneficio de otros, a Dios le agrada y cede, porque refleja una acción que Él haría. Amén. Refleja lo que Dios haría. Eso es como cuando nosotros, como padres, nos sentimos orgullosos de asignar tareas a nuestros hijos y que estos las cumplan, llenando nuestras expectativas, ¿verdad? Entonces, es decir, que nosotros hubiésemos actuado igual como lo encomendado a nuestros hijos. Entonces eso nos da satisfacción, nos hace sentir bien, porque vemos que va por el buen camino nuestro hijo. Manifiesta unas partes de su carácter que han sido forjadas, que han sido formadas, pero que yo deseo que tenga. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas semejantes, al Señor lo sorprendemos. Es decir, Él se siente orgulloso de nosotros, se siente satisfecho de nosotros. Y Él se sentía satisfecho en estos casos de cómo actuaba Moisés, de cómo Moisés defendía al pueblo, porque al final también el Señor tiene planeado desde el principio defender a la humanidad, defender al pueblo, defender a todos aquellos que de alguna u otra forma llegaríamos a sus pies, cuando, como lo dije en un principio, cuando no era defendible, porque éramos indefendibles. Amén. Entonces, si nosotros damos ese primer paso a interceder por los hombres delante del Señor, también debemos de llevar esa buena cualidad a toda nuestra vida cotidiana, a todo lo que hacemos, ¿verdad? O sea, al ejercitarnos nosotros en hacer la voluntad de Dios en este sentido de interceder por otros, de velar por otros, de ponernos a la brecha por otros, entonces cuando nosotros ejercitamos eso, entonces después va a ser más fácil que nosotros tengamos ese, permítame decirlo, no es instinto, pero ese, para poderlo explicar, ese instinto, o sea, que brote automáticamente en nosotros defender a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges,
a nuestros hermanos, amén, etcétera, etcétera, a la iglesia, etcétera, etcétera. En el primer libro de las Crónicas, en el capítulo número 21, verso 17, capítulo 21. Yo estoy sudando aquí arriba. Yo no sé si está tan caliente. La espalda, siento cabal que me baja el sudor. Y me costó, porque me costó encontrar esta porción, después de tener todas las anotaciones, que hace un par de días me permitía el Señor entenderlo de esta forma. Y el día de ayer no encontraba la porción, y me leí todo un libro para poderla encontrar. Era fácil buscar en una concordancia, ¿va? Pero uno en su Biblia recuerda hasta cómo tiene subrayado y en qué parte de la página está la porción, y uno ojea rápidamente, así una búsqueda rápida, uno dice, no, si yo lo tengo subrayado, y uno sabe hasta qué color ha subrayado. Y no lo encontraba, y me afligía porque llegaba al último capítulo y me regresaba a los primeros y volvía a leer y no le encontraba la porción. Al fin el Señor tuvo misericordia de mí y la encontré. En el libro de las Crónicas hay otro ejemplo. David censa al pueblo. David ya era rey y decidió contar, imagínense. Decidió contar a todo el pueblo. Y el Señor le advirtió a través de un profeta, y también él sabía que no debía hacerlo, mas sin embargo fue advertido de que no era necesario censar. No tenía necesidad de hacer eso. Mas sin embargo, en esos momentos de la vida de David, ¿verdad?, que demuestra su naturaleza humana, en donde nos vemos reflejados nosotros, David censó al pueblo, hizo lo que no tenía que hacer. Entonces, ahí en el verso 14, ahí está el 17 que es el final, pero en el 14, si usted tiene su Biblia, procure leer en su Biblia. Dice el verso 14, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres, imagínense, por el censo que había hecho. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Verso 16, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, fíjense bien, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Hasta ahí vamos a llegar. Acá David se pone a la brecha. Ya Dios ha comenzado un juicio y David lo enfrenta. En un momento dado hay una enseñanza muy linda por la compra de la propiedad. Era, le llaman, la tierra que está ahí, y David no acepta que se la regalen, sino que la compra, le cuesta dinero. Y David le dice eso al Señor, no soy yo el que hizo contar al pueblo, no soy yo el que ha pecado, el que he hecho el agravio, yo he cometido el pecado, la falta. Entonces le dice, las ovejas no han hecho nada, tus ovejas. Entonces el Señor detiene la peste, ¿verdad? Y no pasa a más.
Entonces, el Señor atiende la súplica, en este caso, de David, que una vez más está intercediendo con el pueblo, por el pueblo. La única diferencia acá es que acá el pueblo no es culpable de lo que quiso hacer la cabeza, el líder, el rey, el hombre que había levantado al Señor, el Señor para gobernar. Fue una falta de él. Pero el Señor le demuestra a David las consecuencias de aquellos que están bajo nuestra cobertura, cuando nosotros no obedecemos a su palabra. Y es bien duro, es bien difícil. Pero lo maravilloso de esta porción es que David reconoce su falta. Cualquiera puede decir, pero lo hizo muy tarde. No importa, reconoce su falta delante de Dios. Y él es capaz, como también lo hizo Moisés, de que poderle decir a Dios, ráeme a mí del libro de la vida. O sea, quítame de ahí, de donde tú me has dado el privilegio de estar. Quítame. Pero no hagas lo que estás haciendo. Hay, creo que, un dolor más grande por los inocentes que nosotros arrastramos. Amén. Hay un dolor más grande que por nosotros mismos. Bueno, si cuando en nuestra vida experimentan dolor aquellos que dependen de nosotros, por lo que sea, que dependen de nosotros, y nosotros quisiéramos, sobre todo cuando son bebés y enferman, ¿verdad? Que no pueden expresarlo, dónde les duele, qué les duele, y nosotros nos vemos indefensos, inoperantes de poder hacer algo. Nosotros quisiéramos que a nosotros nos sucediera como padres, que a nosotros nos pasara esa situación y no a nuestros hijos. Quisiéramos tener la capacidad de ser sustituidos. Y David pidió eso, porque no quería que siguiera sufriendo el pueblo, siendo minado en vidas por una falta de él. Esta misma porción que leímos en otra versión de Ezequiel estoy hablando, en donde dice que no había quien se pusiese a la brecha, donde dice, busqué, voy a volver a Ezequiel capítulo 22, verso 30, busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Así dice el Señor. En otra versión dice, yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mí, entre mi pueblo y yo, y dé la cara por él, por el pueblo, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Amén. Entonces, alguien que se interponga entre mi pueblo y yo. ¿Ve lo que pide el Señor? Lo que está pidiendo de nosotros, y dé la cara por el pueblo, y dé la cara por él, por el pueblo, para que yo no lo destruya, porque hay una decisión de parte de Dios de destruir. Y en el caso del libro de Ezequiel dice, y no lo hallé, y no lo he hallado, dice en esta versión. Si usted me acompaña al Génesis capítulo 3, Génesis capítulo número 3, hoy sí lo hice buscar Biblia, capítulo 3, verso 6. Verso 6. Dice la palabra del Señor, y vio la mujer, Eva, que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos,
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Verso 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? A Adán. Verso 11. ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Amén. Acá vamos a ver que hay una necesidad de ponerse a la brecha y no se pone a la brecha. Adán. Ni Eva tampoco. Eva, en el sentido de cuando llega con astucia la serpiente, acá era diferente ponerse a la brecha. Acá era interponerse para opacar la mentira de la serpiente y mantenerse en la fe de la ley dada por Dios, del precepto de Dios. Pero fue atenta a los argumentos de la serpiente, Satanás, el diablo. En el caso de Adán, en primer lugar, no persuade, no se pone a la brecha a defender también al Señor, porque Satanás no habla con la serpiente, habla con Eva. Pero Eva ya lleva una convicción y ya lleva una acción. Y entonces Adán no puso argumentos para refutar lo que estaba haciendo su esposa, su mujer. No le pudo decir: mira, así no nos ha enseñado la palabra de Dios. Mira, eso que piensas hacer, no lo has consultado con el Señor. Es ponerse a la brecha, es también defender la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque le decía anteriormente que era necesario formar en nuestro carácter esa forma automática de responder en favor de Dios. Y en favor de Dios significaba a la brecha en favor del pueblo, porque era la forma en que Dios demuestra su misericordia. Y Dios se agrada de que nosotros mostremos misericordia. Pero cuando ejercitamos en eso, les decía, eso lo podemos llevar a cualquier área de nuestras vidas, teniendo en cuenta siempre la voluntad de Dios, la palabra de Dios, los preceptos de Dios, que agrada a Dios, adelantarnos en eso, ir más allá y decir, agrada eso al Señor. Y en este caso, Adán no refutó a su mujer, no se puso a la brecha del mandato divino, no pudo decirle, no, espera, eso es lo que no quiere el Señor que hagamos. La situación hubiese planteado un panorama diferente. Y luego cuando el Señor lo confronta, amén, ahí lo vimos en el verso 11, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿A quién le reclama el Señor? Al jefe de familia, al líder, al que tiene a cargo un ministerio, al que tiene a cargo una familia, al que tiene a cargo almas, y como dijo David, ovejas, amén. Entonces le dice: ¿y quién te enseñó, que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Amén. La mujer que me diste. Fíjese bien. Entonces, dos cosas acá. No se pone a la brecha para defender a su esposa y asumir la culpa
porque a él le reclaman, porque él es el líder, él es el jefe de familia, él tiene que asumir la responsabilidad. Por eso le ejemplificaba primero con David. Qué tremendo, qué hombre más maravilloso David. Y ahora que le reclaman a él no defiende a su mujer, sino que la expone delante del Señor y le traslada la culpa al Señor. Que me diste, que me diste. Bueno, todos nosotros escogimos, ¿verdad? Mas sin embargo, debemos también mostrar el carácter de Cristo y ser hombres y defender y ponernos en la posición que le agrade a Dios. Pagar el precio que haya que pagar, las consecuencias que haya que pagar, que asumir, ¿verdad? Por las faltas que se realicen, por las faltas que hagamos dentro del matrimonio. Pero no podemos, y esto es importante que lo aprendamos, así como el Señor nos enseña a honrar a padre y madre, que es otra forma de ponerse a la brecha, es decir, no desnudar a papá y a mamá, aunque nosotros tengamos la razón, también debemos de aprender a no desnudar a nuestro cónyuge. Y ojo con esto, hermanos y hermanas, sobre todo, que no se permita ese ambiente cuando a veces nuestros padres se involucran en la relación que nosotros tenemos ya marital, ya de cónyuges. O sea, no permitir, yo no debo de permitir, por ejemplo, que mi madre hable mal de mi esposa. No lo debo de permitir. Y no permitirlo tampoco significa ponerme malcriado. Amén. Para que entendamos, que tengamos claridad en lo que estamos hablando. Sino que es ponerme a la brecha y asumir el rol que me corresponde de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si yo escogí, porque aquí vemos que el Señor dio, y el Señor no se equivocó Adán. Pero como nosotros no fuimos educados de esa forma y nosotros escogimos, amén, aunque nos hayamos equivocado, porque ya después de 3 años, bueno, hoy más rápido, después de 1 año ya estamos arrepentidos, ¿verdad? Voy a incluir en el plural, ¿verdad? Pero no significa que eso yo piense, amén. 1 año después ya estamos arrepentidos, 2 años, 3 años, 5 años, no digamos 10 años, pero nosotros escogimos. Y entonces si nosotros escogimos, sea mujercita o sea hombrecito, ¿verdad? Y acepte las consecuencias de su escogitación, en donde no tomó la voluntad de Dios, ni mucho menos el consejo de sus padres. Pero respetemos esa divina cualidad de poder honrar, ¿verdad? Aunque hayamos cometido un error, que pueda el Señor encaminar a bien lo que nosotros comenzamos mal. Y entonces que nos podamos poner a la brecha nosotros para defender. ¿Verdad? Y aquí no es lo indefendible, aquí no me voy a entender, porque el cónyuge no es por lo indefendible, sino que es por el resultado, es el fruto de nuestras decisiones cuando no han sido, ¿verdad?, en búsqueda del consejo adecuado. Amén. Entonces, viene Adán, y por la voluntad de Dios dictada, por su ordenanza, por su ley, no se antepuso, ¿verdad?, ante Eva para explicarle que no era lo correcto, ya lo había hablado, pero tampoco intercede por su esposa delante del Señor, sino que la culpa. Y luego traslada parte de esa culpa a Dios. Entonces,
Eso es lo que no debemos hacer. Amén. Y me encanta ver también otra porción en Abraham, en el Génesis capítulo número 14. Génesis capítulo número 14. Estamos viendo unos matices, ¿verdad? Estamos viendo unos matices, pero fíjese que en el capítulo número 14, voy a leer el verso del 17 al 23. Dice la palabra del Señor: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado no tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Abraham ahí. Amén. Se pusieron de acuerdo 4 reyes, entre ellos este que estaba liderando, que era Kedorlaomer, y atacaron 5 ciudades de la región de Sodoma y Gomorra. Las atacaron, las destruyeron y se llevaron sus bienes, sus recursos, y en eso, en lo que se llevaron de botín, se fue el famoso Lot, el sobrino de Abraham. Amén. Se fue en la colada por estar en el lugar menos indicado. Amén. Y no vamos a hablar de eso, de los sobrinos, pero aquí dice. Entonces, viene Abraham y toma a sus criados, los prepara para ir a pelear, y va y pelea contra estos reyes y gana, los derrota. Entonces se trae el botín de regreso. Cuando viene ya con el botín en el valle del rey, que dice aquí, aparece Melquisedec, que es el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Amén. Y entonces saca pan y vino. Amén. Saca la palabra y el gozo. O sea, gócese en la palabra. Amén. Saca pan y vino y viene ahí y bendice a Abraham con una bendición por medio de Jehová, del Dios Altísimo. Lo bendice. Y una vez que es bendecido, viene Abraham, sin pedírselo, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, viene él y le da los diezmos de lo que él tiene, de su posesión, le da los diezmos. Luego aparece en escena el rey de Sodoma y viene y le dice: dame las personas que eran de las ciudades que habían sido destruidas, y toma para ti los bienes. Le quiere pagar por el acto heroico del rescate que ha hecho. Y entonces viene Abraham y le dice: ni un hilo, ni una cuerda, nada de lo que traigo y que les pertenece a ustedes voy a tomar, para que no digan que ustedes han enriquecido, ¿verdad? Entonces ahí dice: no tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Amén. Fíjese aquí, se va a la guerra, hace un gran esfuerzo, pelea la batalla, la gana, y viene y parte de las leyes de la guerra era quedarse con el botín, quedarse con todo lo que recuperaban. Él viene y pasa por el valle del rey y aparece Melquisedec y lo bendice.
y le da pan y le da vino. Cuando él recibe esto, toma un gesto, una acción y diezma. Y mire cómo es el Señor, que se antepone a él, porque después viene el rey de Sodoma. Y Sodoma representa en la figura lo mundano, todo lo del mundo. Y entonces viene el mundano, el rey de lo mundano, de la mundanalidad, y dice: yo te voy a bendecir, ¿verdad? Quédate con todo. Y qué tremendo, porque Abraham ha diezmado. Y cualquiera de nosotros, le voy a hablar en buen salvadoreño, se iría chuco. ¿En qué sentido eso? Imagínense que usted da un diezmo al Señor y después viene alguien y le dice: mira, te voy a bendecir, quédate con todo esto, te voy a dar mucho. Entonces cualquiera de nosotros podría decir: ajá, el Señor me está retribuyendo. El Señor no tardó, si es que ya sabía yo. El Señor no tardó, medio hice yo la acción de diezmar y ya me quiere bendecir. Cuidado, cuidado. Si es el rey de Sodoma, que le quede todo, escape por su vida. Como también enseña el proverbio, dice que cuando estemos en la casa del rey y el banquete, daga, cuchillo, se lo pone en la garganta, póngaselo en la garganta. Amén. Póngase el dedo en la garganta, ¿sí? Ah, le da miedo, hermana. No, póngaselo. Dice que pongamos puñal, cuchillo en la garganta, porque no vaya a ser que en ese gran banquete nos dejen fajarnos, como nos gusta, como buenos salvadoreños, fajarnos, pero después nos hagan vomitar hasta lo último, nos saquen en cara todo, ¿verdad? Y entonces viene Abraham y dice: no voy a agarrar nada de lo que me quieres dar. ¿Por qué? Porque yo me pongo a la brecha en este momento, Abraham, me pongo a la brecha en defender a Jehová. ¿Cómo estoy defendiendo a Jehová? Bueno, yo dependo de Él. Totalmente dependo de Él. Y si tengo algo es porque Él me lo ha dado. Y entonces no voy a permitir ser persuadido por otros que llevan otros intereses para ganarme la bendición y que yo me vuelva en contra de la voluntad de Dios y ande por donde no debo de andar. Entonces Abraham se conformó con esperar la bendición de Dios, se conformó con la bendición espiritual del pan y el vino. El vino representa el gozo, el pan, la palabra de Dios, y eso nos debe mantener satisfechos, en paz. Así que tenemos que tener ese cuidado de observar de dónde viene lo que significa o podría significar para nosotros bendición. Y era muy fácil para Abraham confundirse en el sentido pues de que él había hecho ese logro de ganar en esa batalla y le pertenecía eso, pero él no lo quiso. Tremendo, Abraham. Y hace poco comentaba con algunos hermanos, tremendo también cuando lo hace con la compra de la cueva de Macpela, que creo que una vez lo mencioné aquí. Comprar una cueva para desterrar a su esposa y pagar más de lo que valía la cueva. Amén. Porque también no quería que le regalaran nada, no quería que nada, que no le costara a él, ¿verdad? Lo mismo que hizo David, que le debía de costar a él. Entonces, Abraham viene y rechaza, se pone a la brecha entre la bendición celestial y lo mundano. Ahí se puso a la brecha. Entre la bendición espiritual, representada en Melquisedec, y la bendición mundana, que era representada en el rey de Sodoma. ¿Tenía derecho? Tenía derecho.
usted puede ser alcanzado por muchas personas, pero ojo, cuidado, porque ¿qué va a acarrear eso después? ¿Qué le van a pedir? ¿Qué le van a exigir? ¿A qué se va a tener que someter? ¿Cómo lo van a humillar? Solo por resolver un problema hoy. No, espere, aguarde, sepa esperar en el Señor y sepa recibir la bendición de Dios. Entonces sí, ahí sí, póngase a la brecha en contra de aquello que quiere atacar y minar su relación con el Señor. Ese es el punto. Atacar y minar todo, por muy seductor que sea, atacar y minar su relación con el Señor. Promesas que pueden salir caras, sí se cumplen, amén, sí se cumplen, pero acá pudo hacerlo Abraham. Entonces, nosotros debemos de ponernos a la brecha, en todos los sentidos. El Señor dijo, yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y dé la cara por el pueblo, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Ahora, nos va mal a los líderes del pueblo cuando estos caemos, ¿verdad?, en el juicio de restringirnos en la oración intercesora, cuando nosotros no actuamos en oración intercesora por el pueblo. Todos los que tememos de temor a Dios, ¿verdad?, debemos de fomentar su justicia, su verdad, en el momento justo. Y debemos de entender que los juicios de Dios son justos, aunque en algún momento nosotros debamos de enfrentar a Dios para suplicar misericordia. Para suplicar misericordia. Si nosotros no lo hacemos, hay pecado, porque dejamos de actuar, dejamos de interceder. Es decir, que lo que deberíamos de haber hecho, lo dejamos de hacer. Y nosotros no, el Señor no quiere que seamos así, que nos quedemos callados, que nos quedemos sin actuar en este sentido. Debemos de estar atentos y alertas para poder interceder, para poner a la brecha, para estar allí en el momento que sea necesario a favor de aquellos que lo necesitan de parte de Dios. Como les dije hace un momento, a la brecha creía yo que era, ¿verdad?, ir adelante en la batalla y estar en lo mejor de la guerra, ¿va? Yo ponía también aquí como ejemplo cuando yo creía que yo era el corredor allá adelante en el fútbol americano, y que el mariscal de campo, ¿va?, el señor, ¿va?, solo me iba a lanzar así bien cabalito, solo para recibir yo en las manos, ¿va? Fútbol americano, que no lo entendemos, pero ahí aparece en la televisión, que hay bloqueos y pleitos y toda lucha ahí de estrategia, ¿va? Pero sale uno corriendo para allá adelante y hay uno que está siendo protegido ahí por muchos, pero es el experto, es el especialista, ¿va?, en lanzar la pelota, y viene él y la lanza cabalito a las manos del otro. Si aquel no la agarró es porque él era maleta para agarrarla, ¿va?, pero el lance es perfecto. Y entonces yo creía que yo era allá cachador perfecto también, ¿verdad?, allá adelante, creyendo que eso era la brecha. Mas sin embargo, el Señor me dio en los dientes con esta porción, y no es así. A la brecha me dice el Señor que defienda, fíjese bien, al equipo contrario, a Él. ¿Sí? Aquellos que están en contra de su voluntad, porque ese es el contexto en el libro de Ezequías, en la porción del capítulo número 22. Usted ve allí, y yo enumeré, les saca en cara el Señor a los sacerdotes, a los príncipes, a los profetas y al pueblo, de que han abandonado sus caminos, se han prostituido, han caído en la idolatría, ¿verdad? Y entonces ese pueblo merece juicio de Dios, y el juicio justo de Dios es destruirlo. Entonces el equipo contrario, ¿va? Pero el Señor dice en su oración, pero quisiera hallar
a alguien que defendiera a estos. Entonces nos quiere en el otro lado, ¿verdad?, de la batalla. Nos quiere en el otro lado, pero demostrando el carácter de Él, que es complicado. Es complicadísimo. Que no lo hallé no quiere decir que no existan, porque vemos en medio de Babilonia, en el cautiverio, que habían hombres que de verdad estaban a la brecha. Pero el Señor expresa esa lamentación porque hay una comodidad en quienes no deberían de estar cómodos, quienes deben de estar hostigando, es decir, poniéndose a favor de Dios y haciendo, ¿verdad?, cumplir la voluntad de Dios, o enfrentando al pueblo que no quiere hacer la voluntad de Dios con la palabra de Dios. Por eso el Señor dice a Ezequiel, y también le dice a Jeremías, a Ezequiel especialmente le dice que le va a poner frente de pedernal. Y dice también que son un pueblo de dura cerviz, o sea que no se les puede doblar esto como al animalito que se domestica. ¿Ya? Son reacios. Cuando se dice la palabra de confrontación, el pueblo se siente y se ve en el pueblo que no quieren esa palabra, que rechazan esa palabra. Entonces, el Señor quiere que nosotros defendamos, nos atrevamos a defenderlos. Y lo que sucede hoy en la actualidad es que muchos como líderes estamos acomodados, ¿verdad? Estamos acomodados. No queremos hacer esa labor. Hay unos que sí, pero que le dijeran a uno, te voy a cambiar toda la congregación, porque no hacen caso, ¿verdad? Pero como está el corazón del pastor, está el corazón del hombre de Dios, está el corazón del hombre que está a la brecha, va a defender lo indefendible. Amén. Y no para que le agradezcamos, sino que al contrario le tiremos piedras, ¿va? Porque nos molesta en nuestra humanidad y en nuestra naturaleza que tiende al pecado la palabra de Dios llevado por un parlante, o llevado por un vocero, o por el mensajero. Amén. Como decía el pastor, oía el ruido de la moto y le molestaba, dice, ¿y qué culpa tiene el mensajero? ¿Verdad? ¿Y qué culpa tiene aquel hombre que lleva el recibo? Si él es un empleado de un sistema, ¿verdad? Y pasó por muchos departamentos, pero como es el que pone la cara enfrente, ¿verdad? Entonces, así molesta. Pero ¿qué culpa tiene el vocero del Señor si nosotros hemos andado en malos caminos? Si tenemos que comernos el fruto, ¿verdad?, de aquello que sembramos hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años. Amén. Entonces, no es así. A la brecha, dice el Señor, es que defendamos, en este caso al equipo contrario del ejemplo que les ponía. Equipo contrario a Él, al Señor, a su voluntad, que nos atrevamos a defenderlo, que los hagamos entrar en razón del camino que han tomado, y que regresen a la senda del Dios justo. Pero ¿qué pasa ahora con nosotros como líderes? ¿No estamos dando el ancho? ¿Estamos lejos nosotros también de la voluntad del Señor? ¿O tendremos nosotros el valor de humillarnos delante de Él y reconocer que hemos pecado y que tenga misericordia de nosotros? Como hizo Daniel ahí en el capítulo 9. ¿Verdad? El Señor hacía juicio sobre el pueblo de Israel también, y Él reconoció como propios los pecados del pueblo, ¿verdad? Él dijo que se iba a poner en oración, ayuno y ruego. Oración, ayuno y ruego, por si todavía habían esperanzas. Pero el hombre, Daniel, que no había pecado, reconoció como faltas inclusive de él, las faltas del pueblo, y se pudo poner a interceder, se pudo poner a la brecha en favor de ese pueblo. Y como último ejemplo, en Génesis capítulo 18,
con eso termino, solo lo leo. En el verso 18-20 dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Amén. Y ahí comienza una especie de regateo que hace él, de empezar a ver y depurar cuántos justos habían ahí. No habían, ¿verdad? No habían. Pero comienza a defender, ¿verdad? Comienza a interponerse a Abraham y a pelear, o sea, en ese diálogo, ¿verdad? Intercesor. Esa es una pelea, lo que estoy hablando. No que esté en contra de la voluntad de Dios, sino que en ese diálogo de intercesor, por amor a esas almas de ese pueblo, y él pide que no se destruya si hay justos ahí, ¿verdad? Lastimosamente conocemos la porción y la historia también, ¿verdad? Y allí no habían justos, ¿verdad? No habían justos. Pero el sentir de este hombre, Abraham, impresionó también, como el de Moisés, como el de David, como el del Señor Jesús y otros grandes hombres de Dios, impresionaron al Señor. Nosotros debemos de ponernos a la brecha, ¿verdad? A defender lo indefendible. Y eso significa defender a nuestros hijos, defender a nuestros cónyuges, defender a nuestros padres, estar a la brecha acerca de la voluntad de Dios, y también en el reconocimiento que hemos pecado, que hemos fallado, le hemos fallado al Señor. Y eso debe de motivarnos a nosotros, para que el Señor no llegue a exclamar ese interrogante, y no haya ni uno. No había ninguno, ¿verdad? Esa es lamentación, no interrogante. Y no había ninguno que pueda encontrar en nosotros uno que esté a la brecha. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Difícil de entender, Señor. Difícil de proceder, Señor. Difícil de asimilar, Señor. Que no diéramos, Padre, por tener esa cualidad tuya, demostrar tu carácter, Padre, para que esa ruptura, Señor, no siga creciendo, para que ese muro, Señor, no se mine, Padre, para que nadie, Señor, pueda romper nuestra cabeza, que haya un yelmo, Señor, de protección, que no nos persuadan, Padre, a hacer algo que no debemos. Que no nos impresionen en nuestro ánimo, Señor, a desanimarnos. Que no venzan nuestra resistencia, Padre. Que estemos ahí a la brecha, defendiendo nuestro hogar, defendiendo, Señor, a nuestro cónyuge, defendiendo a nuestros padres, honrándolos. No importa lo que hayan sido o lo que son. A veces solo callando es suficiente. No es necesario mentir, pero que seamos prudentes, reservados,
Padre, pon un corazón, Señor, en nosotros, como de ese hombre, Señor, tan maravilloso en lo humano, Señor, al que admiramos como David. Sabemos que eres tú, Señor, detrás de él, que fuiste tú detrás de él, pero que pudo, Señor, demostrar ese amor por ti, ese amor por el pueblo, ese amor al ministerio, ese amor a la misión, y ese amor que pudo demostrar le enseñó, Señor, a perdonar, ponerse a la brecha. Hermano, hermana, que podamos ponernos nosotros también delante de Dios y su pueblo, delante de los que amamos, y el Señor delante de los que dependen de nosotros y del Señor, a fin de que el Señor pueda escucharnos, a fin de que el Señor cese en su juicio justo, a fin de que el Señor también pueda beneficiar aún aquellos que éramos indefendibles, Señor. Bendito seas, Padre Celestial. Y